Sí, solo que veo una sombra por acá arriba y era una medalla de mis hijos. Muy buenas noches, bienvenidos al programa Serendipia. Es un gusto como cada jueves reunirnos y saber que nos sintonizas y sobre todo que dices lo que sientes, ¿no? El programa de hoy, el tema es sobre la distribución de roles. Nos repartimos los roles en el hogar y para eso tenemos unos invitados bastante especiales, no solamente porque son personas de una trayectoria bastante importante en la defensa de los derechos humanos desde sus distintos espacios, sino que también son personas con una alta calidad humana. Entonces, procedemos con la presentación de los participantes. Adams, ¿o quieres agregar algo antes? Gracias Adams, gracias Estefanía por la invitación. Para mí es un placer estar en este espacio y hablando de uno de los temas que actualmente están generando algunas complicaciones dentro de los hogares, que son la distribución inequitativa de las tareas domésticas y de cuidado. Bienvenida, Katy. También tenemos a Jorge Arteaga que nos está acompañando y él tiene mucha experiencia en estas temáticas, especialmente en contextos de emergencias y desastres. Él es magíster en gestión de riesgos de desastres, tiene un enfoque diferencial justamente en procesos de preparación para la respuesta, es experto en seguridad alimentaria, ha trabajado en procesos del Programa Mundial de Alimentos, justamente trabajando con grupos de atención prioritaria y en situación de vulnerabilidad, potenciando sus medios de vida mejorando las condiciones de ellos para un futuro. Jorge, bienvenido, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, Steffi, qué gusto. Adams, Katy, ¿cómo están? Buenas noches. Yo creo que a todo lo que tú dijiste se simplifica en algo, ¿no? Yo soy padre de familia, tengo 2 nenas y hago muchas cosas en casa. He roto ese paradigma de ayudarle a mi esposa. Somos un equipo y hacemos juntos. Entonces, para mí es un honor poder estar con ustedes y con las personas que están mirándonos y escuchándonos. Gracias la invitación a ustedes dos.
Perdón, creo que está medio mal mi internet. No sé si no te escuché bien. Ah. Perfecto, gracias. Bueno, justamente cuando hablamos de los roles, es importante conocer a qué nos referimos sobre eso, ya que al hablar de roles de género, tenemos que ver qué son estos estigmas o estas condiciones que dan de lo que es ser mujer o qué es ser hombre dentro de una sociedad machista, dentro de una sociedad patriarcal, ya que estos estigmas o estos estereotipos o estas etiquetas que se les hacen a las mujeres y a los hombres empiezan desde muy pequeños. Entonces empiezan con pequeñas cosas como los colores, el rosado para las niñas, el celeste para los niños, la ropa, que los juegos, que las carreras educativas, como por ejemplo enfermería. Voy a poner un ejemplo: enfermería es más para las mujeres, más para los hombres. Desde esta manera se empieza ya a categorizar o etiquetar o a encasillar esto es ser mujer y esto es ser hombre dentro de unas sociedades machistas. Entonces, justamente al hablar de todo esto, ya empiezan mucho más en el desarrollo de estos roles o de estas etiquetas o de estos encasillados para las mujeres y para los hombres dentro de todas las áreas: trabajo, educación, pero también al hablar dentro de las actividades del hogar, ya que se ha acostumbrado o se ha mal educado o se ha seguido con esta continuidad, con estas concepciones machistas de que las mujercitas, entre comillas así, son para la cocina, para la casa, y los varoncitos, los machos, los fuertes, ¿no? Ellos tienen que ir a la calle, salir, ellos son para los juegos. Entonces, esos son ciertos roles y ciertas asignaciones de tareas, juegos y ejercicios que reproducen de manera ya inconsciente y totalmente desigual estos patrones. Justamente ahí es donde a las mujeres se les asignan las tareas del hogar y se les asignan las tareas de la casa, como decía, cocinar, lavar, planchar, cuidar al hijo, cuidar al hermanito, Katy, todo el tema de cuidados y de las tareas justamente de las casas. Sí, quisiera abordar dos términos importantes que acabas de decir, y creo que se diferenciarían y sería importante diferenciarlos para las personas que nos escuchan. Por un lado nos hablas de los roles, que era lo que habíamos planteado en primer momento, y luego las tareas, porque se tendería a confundir las tareas y actividades o ver que como sinónimos, ¿no? Que son similares. Es lo mismo hablar de roles y hablar de tareas. Roles entendemos que sería lo que como sociedad y como familia nosotros podríamos replicar para el género o para determinada persona. Tú, porque eres mujer, debes de hacer tales tareas. Es un rol que yo como familia o sociedad estoy asignando a una persona. Lo que la sociedad asigna. Exacto. Y los roles, de acuerdo a esos roles que estamos asignando, dependerán las tareas y actividades que se vayan a equilibrar. Por supuesto. ¿Estoy de acuerdo? Exactamente, ¿Estoy en lo justamente. correcto? Por supuesto, porque en base a los roles tú desarrollas actividades. Entonces, mi rol de ser mujer o de ser mujercita es el yo estar dentro de la cocina, dentro de lavar los platos, dentro de darle comer a mi esposo o a mis hijos. Hay temas de cuidado. Esos serían esas actividades dentro del rol de ser mujer que me ha asignado la sociedad, del deber ser de mujer en esta sociedad machista. Entonces, los roles tienen ciertas actividades y obviamente hay algunas actividades que son diferentes o empiezan a chocar con estos roles asignados por la sociedad y empiezan ahí a ver otras alternativas que empezamos a deconstruir de mejor manera. De acuerdo. Perfecto. Y justamente en esta distribución, aparte tenemos ya abordado el tema del machismo, que justamente asigna
según el género, a las mujeres, a los hombres y a los niños ciertos roles. Y hablando de estos pequeños, Jorge, en tu opinión, ¿cuál sería el rol o cuáles serían las tareas que pueden ser asignadas a este grupo de pequeños, a los menores de edad, a los niños, niñas y adolescentes que conforman la familia también? Sí, justamente desde pequeños siempre se nos vienen con esas cosas, con estos juegos, con estas cosas. Entonces, sí es como que desde pequeñitos, como les decían, estos roles y estas cosas se vienen por juegos. Por ejemplo, los jueguitos, no juegues con ellos porque son juegos de niños. No, las peleitas son cosas de niños, las carreras, las peleas, en las escuelas mismo. Si nos ponemos a analizar el tema del espacio de las escuelas, las canchas de fútbol son para los niños. Los juegos de columpios, donde hay estos otros espacios, son de las niñas. Entonces... Jorge, cuéntanos tu experiencia justamente en el tema de la niñez. ¿Cuál sería el rol que se le asigna a los niños, niñas y adolescentes dentro del hogar? A ver, yo creo que es importante que nosotros debemos empezar a cambiar los paradigmas que Katy con mucha razón lo señalaba. Venimos de una cultura patriarcal, venimos de una sociedad machista, no hay que negar, o sea, no se puede tapar el sol con un dedo. Desde nuestra sociedad, ¿no? Las estadísticas y la última encuesta de tiempo, de empleo, nos señala que la mujer dedica 22 horas más a la semana al trabajo que el hombre, porque además de su trabajo, cuidar a los niños, preparar la comida, arreglar la casa, es mayor tiempo que dedica la mujer a trabajar. Ahora, Steffi, estos son los paradigmas que nosotros tenemos que buscar cambiar desde la casa. Romper eso de que, claro, dando ejemplo, olvidarte de que el color rosado es solo para las niñas, lo que nos decía Katy. ¿Por qué no pueden las niñas jugar con un carro? Darles una pelota. Si te gusta el color azul, ponte de azul. Eso para romper ese tema, ¿no? Que viene desde la escuela, lamentablemente. Cuidado, este juego es solo para niños, para niñas. Tenemos que darnos cuenta que en las escuelas no es que nosotros tenemos los patios para poder separar hombres y mujeres. En la cancha grande, sí, donde la pelota es el eje principal, se juega el fútbol y los niños son los puntos que uno tiene que analizar desde el hogar para buscar generar ese cambio. A ver, la niña tiene que entender que si la niña no respeta, el niño no le va a respetar. Y si el niño no respeta a una niña, es igual que el papá maltrate a la mamá en la casa. Entonces nosotros tenemos que buscar que los niños sí, no solo escuchen, sino que aprendan practicando. Si nosotros les enseñamos a que tiene que el niño levantarse de la mesa, llevar sus platos y lavar el día que a él le toca, igual que la niña, vamos nosotros marcando, sí, equidad, vamos marcando igualdad, pero tenemos que hacerlo con ejemplo. Incómodo, Jorge, el papá acostado viendo el fútbol, sí, y la mamá arreglando la cocina. Entonces, ¿cómo nosotros podemos generar, sí, cambiar una sociedad si nosotros somos los que damos el ejemplo? Para muchos será positivo, para otros será negativo, por eso solo digo el ejemplo de una actitud en la que el niño empieza a ser servido por la mujer. Entonces, mi Steffi, el éxito es guiar el modelo y con el ejemplo es lo único que nosotros podríamos hacer. Ahora, en este sentido, Jorge y Katy, que se nos une de nuevo, tuvo algún problema de conexión, yo quisiera preguntarlo, porque en este momento y sobre todo pasado algunas situaciones durante los últimos meses, producto del confinamiento, sí se escuchaba muchísimo de la mayor carga de tareas y actividades sobre las mujeres. Ahora, no podemos nosotros hablar de una distribución equitativa de tareas y actividades si no ponemos sobre la mesa también la discusión de roles.
Entiendo que esta debe ser una discusión primaria, porque si nos quedamos solamente en la distribución de actividades y tareas, no estamos yendo hacia el fondo del problema, que es reconocer que, que los roles deben ser también asignados, no necesariamente o no por ninguna condicionante. Y este es uno de los elementos que creo que a nivel de la sociedad todavía se pasa por de lado, ¿no? Hablamos mucho de las actividades, pero quizás no estamos muy preparados a hablar de los roles y creo que todavía como sociedad lo estamos viendo de lado. Quisiera saludar a Edmundo Carbo que nos manda un comentario, una pregunta. Generar conciencia sobre la violencia de género que se replica en el hogar con los roles asignados. ¿Cómo trabajar con una familia cuando estos roles tienen una envoltura de naturaleza? Katy, ¿qué nos puedes decir sobre este comentario y pregunta de Edmundo? Creo que se nos fue Katy de nuevo. Se nos fue nuevamente. Ahí viene. Ahí está, Katy. Katy. Perdón, se me está yendo el internet a cada rato. Sí, bueno, son problemas que tenemos usualmente en estas transmisiones. Escuchaste una pregunta que te comentaba de Edmundo, nos decía, generar conciencia sobre la violencia de género que se replica en el hogar con los roles asignados. ¿Cómo tratar con una familia cuando estos roles tienen una envoltura de naturaleza? Bueno, ahí el problema principal o el problema estructural ahí es el tema de la violencia. Entonces, es algo que se ha estado dando muchísimo en las actuales condiciones del país y por el mismo hecho de la pandemia, no solo en el Ecuador, sino también en el mundo entero, en donde muchas de las familias ecuatorianas están pasando por esta situación. Entonces, también es muy problemático el tema de, dentro de este contexto de la violencia mismo que se está viviendo, dentro de estas inequidades que vive la familia, estos roles de género o estas asignaciones de tareas dentro de la casa no son totalmente equitativas. Entonces, ahí, como lo decía Jorge, justamente, si nosotros empezamos a educar, empezamos a demostrar con el ejemplo de que se pueden hacer otras formas de actividades de los mismos roles, se puede mejorar, por supuesto, pero también tenemos que aprender a deconstruir y trabajar desde pequeños, mujeres y hombres, justamente a lograr tener una redistribución de actividades de una mejor manera. Creo que algo es muy importante es el valorizar el trabajo doméstico y el trabajo de cuidado como trabajo mismo, no solo como una actividad gratis. Es algo ahí lo que se llama la división sexual del trabajo, porque es creo que muy importante también tomar en cuenta este punto, porque las actividades dentro de casa es un trabajo no remunerado y totalmente desvalorizado e invisibilizado. Y es algo que en las actuales condiciones es una carga muy fuerte, muy grande que se están viviendo unas personas más que otras. Tal vez en algunos hogares se está procurando lograr tener cierta equidad, equiparando de que no todo caiga dentro de una sola persona, pero dentro de un contexto, como yo les decía, dentro de una sociedad totalmente machista, en cómo es la sociedad ecuatoriana y de América Latina, es muy complejo de que esto solo se lo distribuya de manera equitativa, sino que se lo asigne solo a una o unas personas que sean por su género, es decir, mujeres, sean madres, sean abuelas, sean hijas, sean hermanas, quienes tengan que realizar este tipo de actividades de trabajo doméstico, cuidado, porque es así, trabajo doméstico y cuidado justamente porque es el tema de hacer la comida, tareas, cuando hay personas adultas mayores, también el cuidado a las personas adultas mayores, cuando hay niños pequeños, menos de 5 años, eso significa tener cuidados especiales, alimentación diferente, son muchas cosas, el tema de cuidado que se les asignan muchas veces solo hacia las mujeres. Lo ideal sería de que de acuerdo a las edades se logre distribuir estas actividades y por medio de un calendario, de acuerdos, dentro de la familia, que conversen, digan, bueno, a mí no me gusta cocinar, me gusta lavar los platos, muy bien. El hermano diga, bueno, yo voy a cocinar los desayunos, ya, y así sucesivamente vayamos distribuyendo las actividades, arreglos de casa, cuidados de mascotas, si tenemos un abuelo, cuidar al abuelo, si tenemos
primitos chiquitos a tener deberes, porque ahora con la teleeducación un gran problema y también una sobrecarga es el tema de estar pendiente del tema de los deberes que tienen que hacer los chicos, estar pendiente, ay, a las 11 tienes escuela con Zoom, tienes educación física, ya te pusiste el uniforme, hiciste las hojas de ciencias naturales, ya pegaste, o sea, ¿y quiénes son quienes están detrás de todas esas cosas? Generalmente son las madres, y esas madres son mujeres. Entonces, ahí está. Katy, te interrumpo un ratito para preguntarte, ¿desde qué edad consideras que debe incluirse a modo de responsabilidad a los niños, niñas y adolescentes? Sabemos que cada edad tiene sus desafíos y sus aprendizajes, pero ¿desde qué edad los empezamos a ser responsables de su cama, como tú dices, de alguna actividad específica del calendario? ¿Cuándo tomamos en cuenta ya como un miembro que va a ejecutar una acción? ¿Desde qué edad podemos hacerlo? Bueno, ya un poco como psicóloga y como psicólogos que somos aquí en la mayoría, ahí hay grupos etarios, justamente muchos autores hablan de la evolución de los niños y de las actividades. Lo ideal sería a partir de los 5 años en donde tienen mayores niveles de autonomía para poder caminar, cambiarse, cepillarse los dientes, ya empiezan a tener mayor motricidad fina con manos, pueden sostener un plato, ya saben comer solos, ya hacen, o sea, tienen estas habilidades, han desarrollado mucho más. Eso no quiere decir que mucho antes no puedan, por ejemplo, si han desordenado sus juguetes, recogerlos y ponerlos en su canastito. Son pequeñas cosas y pequeñas fases que se van dando dentro del proceso evolutivo y dentro del proceso de aprendizaje, dentro del hogar que tienen que tener, que pueden desarrollarlo las familias dentro de casa. Entonces, si tienes 2, 3, 4 añitos, el niño te comprende, que te obedece, te hace caso, te escucha, sabe cuando está haciendo una rabieta, sabe las consecuencias de esa rabieta, porque ya va midiendo ahí a los padres, sabe cuándo ceden los padres y saben cuándo no, cuándo hay ganancias positivas y cuándo hay ganancias negativas, o sea, ya se pueden hacer. Entonces, todo eso ya se trata de que cada persona sea responsable, mínimo, o sea, botaste tu lápiz, recógelo y ponlo en la mesa. O botaste tus legos, recógelos, ya no quieres jugar, guárdalos, ponlos acá. O sea, podemos ir haciéndolo. Mucho más, de manera más independiente, son a partir de los 5 años, porque ya empiezan el inicio a lo que son las clases, a lo que es la escuelita, el jardín y todo, y ya empiezan una fase de autonomía de padres y empiezan una autonomía hacia los amigos, sus pares y ese grupo social que empiezan a desarrollarse. Pero en las condiciones actuales de la pandemia sabemos que estamos viviendo un contexto diferente. Entonces, lo ideal sería de que dentro de la casa empiecen las normas y reglas firmes, con educación, con crianza positiva hacia los niños y niñas dentro de la casa y evitando totalmente el castigo físico como método correctivo, sino más bien ver alternativas de correcciones sin que causen un daño físico emocional para los niños, porque sí existen. De acuerdo. Bastante amplia e interesante la respuesta de Katy. No quiero desaprovechar la oportunidad para saludar a las personas que nos están escuchando desde la provincia de Manabí. Saludos a Chone, saludos a Bahía de Caracas. Un abrazo grande a aquellas personas que nos están escuchando. Les invitamos a que nos hagan las preguntas para nuestros 2 expertos, Catherine Mosquera y Jorge Arteaga, 2 personas con gran experiencia en protección de derechos y sobre todo en los roles que estamos trabajando el día de hoy en este tema muy importante. Jorge, en el contexto de una emergencia, las condiciones cambian drásticamente. Son muchas las condicionantes que determinan que los elementos de la cotidianidad se vean alteradas. Y frente a esto, amerita siempre una reestructuración, una evaluación al interno. Estamos hablando ya al interior de las familias sobre cómo afrontar ciertas condicionantes, y entre ellas, claro, también las tareas se han visto alteradas. No estamos en una situación de emergencia, digamos, común como usualmente hemos experimentado en los últimos años y de la cual se puede extraer cierta experiencia. Esta situación de emergencia ha sido bastante sui generis
y nos ha acogido con algunos elementos para los cuales no hemos estado preparados, y entre ellos también la distribución de roles. Un poco desde tu experiencia, Jorge, en el ámbito de las emergencias y desastres, cuéntanos cómo percibes tú estos elementos. A ver, Adams, yo creo que es importante reflexionar en algo, ¿no? Si bien nosotros hablamos de que venimos de una sociedad machista, hay que tener en cuenta que dentro de los factores de vulnerabilidad para poder focalizar población, se ha considerado a la mujer, y no peyorativamente, ¿no?, sino por lo que nos señalaba Katy, está más pendiente del tema familiar. Mira, y es el mejor ejemplo, ¿no? Si tú te quedas como padre de familia con tus hijos en casa, les llevas a comer afuera. O sea, tú ves solamente llenarles la barriga. La mujer les nutre. Entonces, en el tema de la emergencia, cuando nosotros tenemos que atender a las familias, buscamos priorizar donde hay mujeres cabeza de familia. Buscamos donde hay hogares en el que existen adultos mayores. Por las mismas condiciones que nos señalaba Katy, ¿quién se dedica a esto, a atenderles? La mujer. Eso sentado en los casos en los que hemos visto normalmente el agua hasta el cuello de las personas, ¿sí?, las casas caídas. Ahora en esta emergencia ha sido un cambio terrible. Muchos hombres que se dedicaban a obtener los recursos del sustento diario no han podido salir de su casa. Y no creo que ha cambiado la situación de que el hombre, en vez de salir a buscar los medios de vida, haya entrado a ayudar en la casa. Cuando estamos en una emergencia y nosotros vemos que la casa está caída, se empieza a mirar un rol en el hombre del protector, del que cuida los bienes, del que cuida la familia. Ahora, ¿qué bienes iba a cuidar? ¿Sí? ¿Cómo le iba a cuidar a la familia? Facilísimo, sin dejarle salir. Pero esta emergencia nos ha enseñado que podía ser la oportunidad, y yo creo que no hay que desaprovechar para poder hacer un análisis. Miren, un análisis desde la academia, si se logró cambiar estos efectos. No cometamos errores que ya se han cometido con eventos y desastres aquí en el Ecuador antes. No analizamos el qué pasó. Esta ha sido una emergencia sui generis. No nos imaginábamos que íbamos a llegar a estar 3 meses dentro de casa. Siempre estamos acostumbrados a que viene el agua, baja el agua. Se cae la casa, el albergue, salvo. Tiempo, ¿no? Usualmente son... Así es, Adams, así es. Entonces yo sí tengo la esperanza, sí, de que se pueda hacer un análisis para ver si se cambió esto, porque miren, es la oportunidad para poder modificar los patrones de comportamiento. Tú nos decías, Katy, la mujer es la que tiene que atender. Hoy es la oportunidad de demostrar si cambió o no, qué se podía hacer. No es que hacía falta que el hombre esté cuidando y dando seguridad al núcleo familiar. Es cuestión de poner llaves en la puerta y nadie salga. O el que quiere salir, ponerse la mascarilla. O sea, es igual. Lo mismo puede hacer el hombre y la mujer no dejar. Entonces, creo que es importante analizar si existió ese cambio. Si hay realmente eso que nos permite como familia, ese espíritu de cuerpo como familia de llevar adelante las cosas de un hogar de manera junta. Nos decías, ¿no?, que el rol es lo que la sociedad asigna. Pero ahí es donde tenemos que trabajar, buscar ahí, hacer injerencia. Ahora, mira, y vuelvo al tema de la emergencia, Adams, Steffi, Katy, el hombre es el que tiene que cuidar, como te digo yo, es el que brinda seguridad, ¿no? Y la mujer siente esa protección cuando tiene un hombre en su casa, y si no, es la mujer la cabeza de familia. Hoy no hubo esa necesidad en esta emergencia. Entonces, aquí es la oportunidad de analizar, ¿sí? No hace falta la fuerza, hace falta el vínculo de familia para salir adelante de una emergencia de estas, pero sobre todo respetando que somos seres humanos, que somos personas. Una pregunta, gracias Jorge, justamente vamos hacia esa transformación. Gracias Johanna Gordillo por tu comentario, muy interesante lo que menciona Katy en cuanto a los estereotipos culturales transgeneracionales. Mi pregunta es,
¿cuáles son las estrategias para trabajar desde los sistemas familiares en equidad e igualdad de género, para tratar de eliminar estos estereotipos culturales en los sistemas, considerando en tiempos de paz y en tiempos de emergencia, justamente como lo mencionaba Jorge? Pregunta para Katy. Ya, justamente para lograr tener una sociedad más justa, más equitativa, en donde mujeres y hombres gocemos los mismos derechos, pero de una manera igual, o sea, que verdaderamente se note esto en un ejercicio de derechos plenos, es un total proceso de deconstrucción y esto, o sea, nos va a llevar bastante tiempo. Y esto tiene que ser una suma tanto de voluntades, de conocimientos educativos, como también de una voluntad política, porque todos los cambios que se tengan tienen que hacerse desde totalmente transversalizar todo ese cambio desde las estructuras institucionales como desde las organizaciones y sociedad civil. Entonces, para lograr un cambio verdadero y como le digo, una sociedad más equitativa y justa para mujeres y hombres, la educación es fundamental. Para mí, el tema educativo es fundamental porque desde pequeños empezamos no solo en casa, tal vez en muchas de las casas existan algunos constructos machistas que como somos parte de una sociedad machista, sociedad que ha generado muchos daños y desigualdades, vamos a reproducir eso. Entonces, pero en algún momento tenemos que poner un pare y una de las alternativas es la educación. ¿Qué pasaría si en las escuelitas, en las escuelas, colegios, universidades y todo, no se dieran estas discriminaciones por género, no se dieran esas discriminaciones por clase, estas discriminaciones por etnia, estas discriminaciones por orientación sexual, fuese otro tipo de sociedades, porque empezáramos a ver desde una manera inclusive una sociedad, pero no desde la teoría, sino desde la práctica. Podríamos empezar a tener no una tolerancia, un respeto por las diversidades que tiene el Ecuador. Eso sería uno de los primeros pasos que se daría desde las escuelas, porque empezaremos ahí. Otro fundamental también son medios de comunicación y políticas públicas, porque si tenemos políticas públicas totalmente con acciones afirmativas, tanto para mujeres, hombres y todas las poblaciones que se sientan y se han discriminado históricamente, se lograrían ir eliminando estas brechas que existen, estas desigualdades que unos por aquí y otros por acá. Entonces se lograría por fin llegar a una balanza. Entonces las políticas públicas y acciones afirmativas son importantísimas para esto. El tema de medios de comunicación, como decía, el informar de una manera coherente, responsable, dar una comunicación totalmente efectiva, clara y científica. Eso es fundamental para todos los ámbitos. Cosa que si vemos y empezamos a poner estos panoramas dentro de una familia que tal vez no está respondiendo como se debería, pero si vemos a una sociedad con una total, con estas posibilidades, la familia se va a tener que acoplar también a esas alternativas. Entonces, ahí vamos logrando. Y para muchas de las familias o para pocas de las familias ecuatorianas que son, como quien dice, la excepción de la regla, que existen y que están inculcando a sus hijas e hijos este respeto por las mujeres, hombres, por los animales, por la naturaleza, por los seres vivos, en donde estamos empezando a eliminar estos todos tipos de violencia, estas discriminaciones, y desde ya se están eliminando estos roles de género que lo único que han hecho es encasillar de manera negativa lo que es ser mujer y qué es ser hombre, poniéndole sobre los hombres de estos seres humanos una carga muy fuerte porque tienen que responder ante lo que una sociedad quiere de un hombre y de una mujer. Entonces, estos son algunas de los pasos o alternativas o guías que sería el ideal que se lograse dar dentro de una sociedad para lograr alternativas y una forma de vida totalmente diferente. Un compromiso de todos, definitivamente. Por supuesto. Recogiendo un poco y sintetizando los comentarios de Katy,
Creo que hay tres elementos que son súper necesarios rescatar y poner en discusión permanente, ¿no? Y el uno de ellos, fundamental, la educación. Tenemos que reconocer que la educación es el paso primordial y fundamental para poder hablar de cualquier transformación. Lo otro que hablabas, Katy, es de políticas públicas. No nos sirve tener las voluntades, tener los mecanismos a nivel de sociedad o a nivel familiar, si esto no va acompañado de fuertes políticas públicas que reconozcan que no estamos en condiciones de igualdad, que todavía existen muchas brechas sociales que hay que sobrellevar. Y lo otro es reconocer también que tenemos, el tercer elemento que quisiera rescatar es reconocer que tenemos una gran diversidad en varios ámbitos. Y todo esto hace que permanentemente tengamos que analizar sociedad adentro y casa adentro, cómo estamos interactuando y cómo estamos desarrollando el camino para las futuras generaciones. Y a partir de ahí poder saber exactamente cómo podemos nosotros manejar estos cambios y qué vamos a proponer en adelante. Jorge, desde la experiencia, ¿cómo consideras tú que la educación puede ser un elemento que podamos abordar? Sabemos que existen grandes oportunidades cuando se generan situaciones de crisis, pero a veces este crisis igual oportunidad se queda en la dialéctica y no pasamos de aquello. Mira, yo creo que el mejor ejemplo que podemos nosotros demostrar que se puede hacer un cambio desde la educación es el tema de los simulacros. El 2015 marca un cambio en el tema de la preparación escolar. El volcán Cotopaxi nos dio un remesón a todos y empezamos a hacer simulaciones y simulacros. En las escuelas se empezaron a generar los simulacros y los estudiantes aprendieron a salir. Vamos al tiempo en que nosotros estábamos en la escuela, creo que no nos pasaba eso, ¿verdad? Mira, se cambia el paradigma. Tú le dices a un niño un simulacro, ya sabe cómo tiene que salir. Sabe que tenía que ponerse las manos de arriba, por dónde salir, los grandes ayudaban a los pequeños. Fue un proceso que viene ¿desde dónde? Desde la educación. Miren, comparto un ejemplo del año 2004, el tsunami en Sumatra. Una niña, sí, aprendió en la clase de geografía que cuando el tsunami va a venir, el mar se recoge y burbujea. Lo aplicó y salvó más o menos a 100 personas, se estima, ¿no? Turistas en la isla donde estuvo. Entonces es clave trabajar desde ahí. Miren, otro ejemplo clave, la lavada de las manos, la lavada de los dientes. Si yo voy y le digo a la mamá, hágale que el niño, que la niña se lave los dientes, no hace. Si yo le enseño en la escuela al niño, él va a hacer que la mamá aprenda a lavarse los dientes, que le aprenda a lavar las manos, porque le dice, hey mami, tenemos que lavarnos las manos. En las emergencias tiene que ser así. Si nosotros les decimos... En el caso de las actividades y de los roles, perdón que te interrumpa Jorge, en el caso de las actividades y los roles, entonces la situación sería similar. Decir, yo como padre y yo como madre, hagamos las cosas, distribuyamos las tareas y ejecutemos las diferentes actividades de forma equitativa, dando el ejemplo. Así sería. Mira, yo he cogido desde la emergencia, ¿no? Que es en donde uno siente que tu vida está en juego, que está en riesgo, a una situación que se vuelva normal. Que el niño sepa que él tiene que lavar los platos porque es solo la niña. Que le vea que el papá lava los platos, él va a decir, bueno, a ver, acá donde mi familiar solo lava mi tía y mi tío no, pero mi papá sí. Y se va a generar esa inquietud. Cuando hay la confianza te va a decir tu hijo, tu hija, papi, ¿tú por qué si lavas los platos? Porque los niños son muy observadores. Entonces no hay que decirle a uno, hey, yo soy el ejemplo, el que colaboro en casa, el que ayudo, porque eso es lo que hay que romper. Hay que hacerles entender que en un equipo, y voy a coger el fútbol, ¿no? Para poder juntarlo. Si el arquero no tapa bien, nos hacen los goles. Si el arquero tapa todos los penales que se presenten y el delantero no hace el gol, no ganamos.
en la casa tiene que ser igual. Si quieren comer, tienen que poner la mesa. No, la niña que vaya y ponga los individuales, porque como tú nos decías, Katy, de acuerdo a su edad hay que ir haciéndoles que hagan las cosas. No, si no está puesto la mesa por la niña, no hay la mesa. No, me parece que lo adecuado es ahí, ir generando con el ejemplo y romper lo que yo empezaba diciendo. Yo no ayudo en mi casa, somos un equipo, ¿sí? Yo no ayudo en la casa. Hay que romper eso. Qué lindo, tu marido es un ejemplo porque te ayuda. Lo siento, no es así. O sea, uno tiene que ser responsable con la persona que le escogiste para que sea tu compañera sentimental, ¿sí? Porque el respeto no solamente es no gritar, pues, es compartir las actividades, me parece a mí. Muchas gracias. Micrófono. Lo siento. Gracias, Jorge, muy acertado. Y justamente hablamos del relacionamiento, ¿no? De cómo decimos las cosas, cómo nos comunicamos. Tenemos una segunda pregunta de Edmundo Carbo, a quien agradecemos por su sintonía. ¿Podemos generar escuela en nuestros círculos? O sea, alguna especie de aprendizaje. Dice, ¿cómo abordamos el tema con amigos, compañeros de trabajo, familiares, cuando detectamos un comentario o de hecho ya una comunicación violenta? ¿Cómo podemos ser agentes de cambio ahí por donde nos movemos? Quien quiera contestar. Bueno, ahí voy, yo un poquito nomás. Prometo no hablar mucho. No, sí, no, tenemos tiempo, Katy, dale nomás. Bueno, creo que tenemos muchas maneras de cómo ir frenando eso. Una de ellas es algo típico, si se puede decir así, como una palabra no muy buena dentro de este ejemplo. Los chistes. Cuando empiezan los chistes racistas, discriminatorios, violentos, sexistas, simplemente no te rías. Si no estás de acuerdo con el chiste, si no es gracioso porque hiere la dignidad de otra persona en cualquier ámbito, no te rías. Desde ahí ya estás marcando una diferencia y estás diciendo alto. Si tú no estás de acuerdo en una conversación que dicen y empieza a deslegitimar o desvalorizar a una persona, páralo. Es algo que ha pasado mucho y que nos pasa a mujeres y hombres dentro de una sociedad, es la presión social. Eso no es algo que afecta solo a los jóvenes, sino también a los grandecitos. Ya la presión social es muy fuerte. Y muchas veces por presión social nos quedamos callados. Muchas veces por presión social tenemos miedo a expresar lo que verdaderamente sentimos, así no estemos de acuerdo con algo. Entonces, creo que nuestra manera de poner un alto poco a poco a todos estos abusos, si se puede decir así, o a estas violencias, a estas discriminaciones, a estas desigualdades y todo, es poniendo un alto, no siendo parte, dándote un pasito a un costado y decir, no, muchas gracias, pero no, yo me retiro. No, discúlpame, pero yo no comparto contigo y no creo que sea un tema, un concepto o una teoría que debería respetarse porque las personas tienen estos derechos. De acuerdo. Las mujeres, los niños y todo. Yo quisiera tomar una parte de la intervención de Katy y preguntarle a Jorge, ya desde el punto de vista masculino, ¿no? ¿Por qué se nos hace tan difícil romper ciertos esquemas, esto a nivel de trabajo, con nuestros amigos, con nuestros pares e incluso dentro de las familias? ¿Por qué se vuelve tan complicado romper estos esquemas? Mira, Adams, yo creo que viene desde el ejemplo, ¿no? Mi Santo Padre, él lavaba la ropa, él planchaba. No me acuerdo haberle visto en la cocina, solamente cuando mi mami fue a dar a luz. Pero te das cuenta, yo tengo la figura de un padre que hacía las cosas en casa. Eso creo que me facilita a mí. Del mundo humanitario que venimos, tú sabes que hombre y mujer tienen que hacer las cosas. Yo he barrido, sí, y he cargado
Entonces te vas dando cuenta que uno tiene que hacer las cosas como par. Si uno se pone a ver lo que nos decía Katy, uno tiene que no ser parte de para poder romper estas situaciones que incomodan. Y la otra es que nos vayamos uniendo alrededor de eso. Mira, por ejemplo, la palabra mandarina, ¿no? Ahora que te digan mandarina, uno mismo dice, pues, yo soy mandarina. Pero antes sí era medio incómodo que te digan, pues, ¿no? Y ahí viene ya viene el mandarina, cuidado, y la broma, ¿no? Pero te das cuenta, ha ido desapareciendo ya la afectación de la palabra. Creo que hay hasta una canción ahora, ¿no? Entonces, nosotros como hombres, el manejar ese estereotipo del hombre, el macho, es lo que nos dificulta acceder a cambiar todos los paradigmas de una sociedad machista. Si tú puedes llevar adelante ideas de cambio, ideas de equidad de género, ojo, ideas de acabar con la violencia, porque mira, de chiste a chiste, el así pegue, el así mate marido es el mejor ejemplo de fomentar la violencia de género y el machismo. Entonces, rompiendo, sí, ese esquema, rompiendo con los amigos mismos, ¿no? Este tipo de bromas es lo que uno puede ir generando el cambio, y muchas veces, la clave para poder, sí, aceptar es pensar que todos somos iguales. Quizá por ahí enfocarnos nosotros como hombres para poder entender. Una pregunta sería también, que la pensaba mientras intervenían y mientras hablábamos de que todos somos parte de esta transformación que es necesaria. ¿Cómo esta distribución afecta en la interacción y en el relacionamiento de las familias? O sea, ¿cómo esto influye de manera positiva o negativa, esta distribución, en cómo yo tengo una relación buena o mala con mi pareja, con mis hijos o con las personas que viven conmigo? ¿Katy o yo? Cualquiera. A ver, yo te hablo desde el mío, ¿te parece? Desde mi sentir. A nosotros nos ha servido mucho. Isma, yo tengo 2 nenas, ¿no? Entonces, me he olvidado de conectar en el celular. Cuando estamos en la cocina, yo entro mucho a la cocina, hago las cosas en la cocina, y yo rompo ese discurso de que estoy ayudándole a la mamá. Y ojo, claro, es cierto, mira, yo busco desde ahí, desde chiquitas, de que mis hijas no están para estar en la cocina sirviendo a alguien. Lo siento, o sea, en una sociedad machista tengo que ir con mensajes para que sean fuertes, para que ellas les quede adentro. ¿Qué les digo yo? Aprende a cocinar para que cuando tú estés estudiando en la universidad lejos y estés sola, puedas cocinarte. Cuando te vayas de campamento y te toca entrar a la cocina, entra. Pero busco generar un sentido de que no tiene que servir a nadie, ojo, ni a la hermana, ni a nosotros, sino que le va a servir a ella como ser humano. Te comparto mi criterio. Y ligado a eso, antes de que intervenga Catherine, ¿no? Decían, hace poco salía una frase bastante interesante, ¿no? De que un hombre que cocina, un hombre que hace las actividades del hogar, no es un superhombre, no es un supermacho, simplemente es un adulto funcional. Creo que eso es muy, muy importante de recalcarlo en la actualidad. ¿Qué piensas, Catherine? Justamente coincido con lo que dice Jorge. Uno tiene que aprender, mujer, hombre, a ciertas cosas básicas. Yo voy a dar un ejemplo. Yo a los 18 años vine a estudiar a Cuenca. Yo no sabía cocinar. Casi me muero de hambre porque yo no sabía cocinar. En mi casa era quien llega primero va a comprar el almuerzo. Mi mamá trabajaba, mi mamá me crió sola, ella. Entonces, era un contexto totalmente diferente. Mi mamá tenía 2 trabajos, yo llegaba del colegio, en la consigna, quien llegue primero, compraba el almuerzo.
Lo calentaba, eso sí, poníamos en las ollas para fingir que se cocinó, por lo menos hacer como comida casera. Y luego servíamos, comíamos, yo lavaba los platos, mami se iba al trabajo, yo me quedaba haciendo las cosas en la casa, durmiendo, mis deberes, tareas. Yo tenía que responder por mis actividades escolares que tenía en ese entonces. Vine a la universidad, dormí hasta tarde para hacer casi desayuno, almuerzo, y ya irme a la media tarde a la universidad y comer por ahí alguna cosa, y así casi subsistí hasta el segundo o tercer año. Entonces, sí, ahí vi la necesidad de por lo menos saber cocinar lo básico, por lo menos arroz en la arrocera. Entonces, porque sí es duro, porque parte del aprendizaje del ser humano era también el subsistentarse. Entonces, es también importante que se logren hacer esas cosas, avances para mujeres y para hombres en cualquier momento de la vida. Yo vivo con mi novio. A él le encanta cocinar. Él es el que cocina en la casa. Él es el que hace de todo, porque a él le gusta cocinar. La mamá le enseñó, las tías cocinan bien, entonces él es el que se encarga. Él cocina, yo lavo los platos. Y nos organizamos de esa manera dentro de la casa. Afortunadamente, a él le gustan ciertas cosas. ¿Quién soy yo para quitarle ese sueño de cocinar? Entonces, más bien dejo que se desarrollen esas fortalezas que tiene él y yo también me desarrollo en las fortalezas que yo tenga dentro de casa. Y llevamos distribuidamente las cosas lo más equitativamente posibles para que no se sobrecargue tanto a él como a mí las cosas de la casa. Entonces, eso es algo muy importante. Eso en uno de los casos bonitos y felices que podemos compartir Jorge y yo, pero no siempre pasa eso. En el Ecuador, lamentablemente, no pasa eso. 7 de cada 10 mujeres viven algún tipo de violencia dentro de casa. Con esas estadísticas alarmantes, podemos decir que dentro de esos hogares no se está viviendo una distribución equitativa de las tareas del hogar y de cuidado. Y mucho más eso sí es preocupante. Cuando hemos estado 3 meses dentro del hogar, ¿no? Unas estadísticas bastante Por alarmantes supuesto. que llevan efectivamente a aprender todas las alertas y estar pendientes de lo que pueda suceder, y más aún nos llama a la sociedad a estar muy atentos sobre lo que podemos hacer para que en una condición similar no vuelva a suceder algo parecido. Tefa, tenías una pregunta. Sí, tenía una última pregunta. Agradecemos a Jorge Mendieta. Dice, hola, buenas noches. Desde su punto de vista sobre la equidad del hombre y la mujer, ¿qué tiempo puede evolucionar para dar resultados positivos en la sociedad? ¿El Estado debe tomar iniciativa para asegurar la igualdad de derechos? A ver, si me permite, mira, el tiempo no será esta generación, te aseguro, porque nos falta. Del 2015 al 2020, sí, el tema de la gestión del riesgo, el tema de la preparación se ha fortalecido, pero no es una generación, son niños que vinieron de la fase colegial. Acá no lo estamos haciendo, no estamos trabajando en este tema de eliminar, disminuir la violencia de género, no estamos hablando de una equidad en la sociedad. La otra, no solo es responsable el Estado. Dejemos ese paternalismo que nos tiene acostumbrado el mismo Estado, por Dios. O sea, mira, te doy bonos por esto, te doy bonos por lo otro. O sea, al que no le pega a la mujer, démosle bonos. Hay que cambiar, perdón, pero hay que cambiar. Y viene desde las familias. Nos decía Katy, cada 10 mujeres han sido, tenemos que entender un proceso, academia, sociedad, y lo clave, la familia. Es correcto, mira, hay que endurecer las penas, hay que endurecer los métodos para parar esto. Es una sociedad que necesita orden, ¿sí? Pero si nosotros buscamos cambiar desde la familia, podemos llegar. El tiempo será 1, 2 generaciones, ¿sí? Ojalá los hijos de mis hijas ya salgan con otro criterio, porque busco darles el ejemplo. En las escuelas, lamentablemente, este tema no se lo habla así como se lo debería hacer.
porque es un proceso que quizás no han aprendido, lamentablemente, no nos han dado, no nos han enseñado. Desastres, riesgos jamás me dieron a mí en la escuela, en el colegio, tuve que venir a aprender en la universidad. Entonces sí creo que es un proceso que va a llevar mucho tiempo, pero si no arrancamos desde la casa, seguiremos sentados esperando, ojalá suceda. Katy, el rol de la educación es sumamente importante para poder llevar a cabo una transformación social grande. Y para esto sí se necesitan de políticas públicas fuertes, un Estado fuerte que permita transformar algunos elementos esenciales de estructura del Estado, y claro, la sociedad tiene que también asumir una gran responsabilidad. Desde la familia, ¿qué podemos hacer? Ya desde tu enfoque profesional como psicóloga, ¿qué nos puedes recomendar a las familias? Sobre todo en aquellos casos cuando a lo mejor no existe aquella experiencia donde yo le vi a mi papá que sí se involucraba de cierta forma y que tendía de alguna manera ya a romper algún esquema. En muchos casos, en muchos hogares no se tiene esa experiencia, y quizás ahí se vuelve un poco más fuerte. Como para ir cerrando, Katy. Bueno, ahí yo sí voy a retomar lo que dice Jorge, la educación formal, la educación escolar, la educación en los colegios es fundamental. El ejemplo que él mismo pone, que el 2015, cuando empezaban a hacer los ensayos de los desastres, de todo esto, ya los chicos están acostumbrados. ¿Qué pasaría si dentro de las escuelas, desde el inicial y todo, inician a tener estas políticas, inician a tener ya todo un enfoque de derechos? O sea, una educación basada en derechos, con el enfoque de derechos para dentro de las mallas curriculares. Creo que desde ahí ya empezaría a hacer un cambio, no un cambio de aquí al siguiente año, no un cambio de aquí a 5 años, un cambio, como mismo lo decimos, coincidimos aquí, es un cambio largo, de aquí a unos 20 a 30 años, cuando ya esas generaciones de los que están desde chiquititos, de 3, 4 años, que están iniciando, aprendiendo, empiezan y que sea una educación continua, o sea, darle ahí duro, meterle todo el tema de derechos ahí fuertes para que ellos logren tener firmemente y convencidamente sus derechos y los puedan ejercer en plenitud, sin miedos, sin reservas, sin tutiveos. Creo que eso es fundamental, el tema de una educación continua basada en derechos. Otra es, yo sí creo totalmente la responsabilidad del Estado con la ciudadanía. Yo sí considero que el Estado es el garante de estos derechos para que la ciudadanía los pueda ejercer en cualquiera de sus niveles, en cualquiera de sus derechos y en cualquier momento. Creo que el Estado sí es el ente rector. O sea, yo no le puedo decir a mi mami, oye, anda, garantísima tal derecho. No, quien tiene que garantizarme es el Estado. Eso se expresa en sus funciones judiciales, cantonales, fiscales. O sea, tiene la estructura de cómo garantizar estos derechos. Entonces, creo que también algo importante es cómo el Estado lo logra hacer, sino también con una voluntad política, porque si no tiene voluntad política, no existe una voluntad y un pleno convencimiento de que se debe hacer eso, no lo va a hacer, por más dinero que haya, o por más política pública hermosa que haya. Existen unas hermosas, pero si no tienen presupuesto, ¿cómo las ejecutan? Existen muchas cosas interesantes que tiene el Ecuador y la misma Constitución, pero cuando los funcionarios al momento no lo hacen por desconocimiento, miedo, a temor, por muchísimas circunstancias como se está viviendo actualmente en el Ecuador, la justicia y todo, frena mucho eso. Entonces, ahí están algunas de las respuestas. Como bien decía Katy, justamente tenemos normativa vigente para estos casos, y
también retomo las palabras de Jorge y de Katy, de que es responsabilidad de todos. Somos corresponsables de esta transformación, somos corresponsables de evitar estos lenguajes sexistas, estos lenguajes que de alguna manera etiqueten al hombre o a la mujer de una manera peyorativa o de una manera negativa, que le indique que justamente ella o él es solamente el encargado de esta situación, ¿no? de estas tareas del hogar. Que caminemos hacia una sociedad más equitativa, más igualitaria. Y bueno, les agradecemos justamente a los que nos han acompañado, a Jorge y a Katy. Ha sido un placer, hemos aprendido muchas cosas. Nos hacemos responsables desde nuestros espacios a transformar a nuestras familias primero, a nosotros mismos, nuestros pensamientos, nuestras comunicaciones, la forma de hablar, la forma que nos expresamos para ser parte de este cambio, ¿no? Gracias a todos los que se han conectado y gracias a Adams también por acompañarnos. Sí, muchas gracias. Queremos agradecer infinitamente, Catherine, gracias por aceptar la invitación. De igual forma a Jorge, sabemos que tenemos muchísimas personas muy valiosas a nivel nacional que nos pueden colaborar, que nos pueden acompañar siempre abordando temas bastante interesantes y algunos quizás muy controversiales también. Creo que un elemento fundamental, y no quisiera dejar de lado, es que cuando hablamos de educación y queremos tratar de temas de roles dentro de este contexto, indudablemente vamos a tener que hablar de algunos temas muy sensibles, cómo le hablamos de roles sin hablar de género, cómo hablamos de género sin hablar de sexualidad, y cómo hablamos de esto si todavía tenemos ciertas situaciones que tenemos que ir rompiendo esquemas y paradigmas. En pocas palabras, Katy, Jorge, algo que quieran acotar y puntualizar, y con esto finalizaríamos la entrevista. Katy. Gracias por el espacio. Es bonito conversar con personas y tener diferentes opiniones. Creo que el debate y el intercambio de información es enriquecedor siempre. La transformación social depende de todas y de todos. Y eso está en las manos de cada uno de nosotros, y estoy convencida de que eso se puede dar. Eso se puede dar siempre y cuando tengamos toda la predisposición a abrir nuestra mente y no tenerle miedo a los derechos y al enfoque de derechos, al enfoque de género, al enfoque de igualdad, de intergeneracional. Creo que es fundamental trabajar todo eso dentro de este Ecuador diverso, multicoloro y hermoso. Muchas gracias, Jorge. Bueno, yo quiero primero estar agradeciéndoles a ti, Steffi, Adams, por la invitación y la oportunidad de poder conversar de este tema, ¿no? Para mí es súper chévere. Katy, un gusto compartir contigo, y como tú decías, hemos tenido muchas líneas en común. Yo me mantengo en eso, que del ejemplo uno puede cambiar sociedades, ¿sí? Y mira, estaba aquí mi hija escuchándome, sí, porque es aquí generoso. Pueda ella marcar lo que tú decías, Katy, sus derechos, no como mujer, sino como ser humano. Y en la sociedad en donde nosotros estemos, hagamos la diferencia. Y la diferencia viene desde poder ser mejores seres humanos. Yo les felicito el programa, Steph y Adam, sigan adelante porque son temas que no se los ve. Y sobre todo con esta camaradería. Y ha sido para mí un honor compartir contigo, Katy, y con todas las personas que nos han escuchado. Muchas gracias a ustedes la invitación. Muchas gracias. Muchas gracias, y nos estaremos viendo el próximo jueves en un nuevo programa, Serendipia, Di lo que sientes. Muy buenas noches, hasta pronto. Que estén bien.